Buenos días. Este grupo está conformado por los cadetes Sucres Denis, Robles Andreina, Galván Genoli, Nibulque Gereida y mi persona Carrasquel Génesis. Pertenecemos a la carrera de Ingeniería Marítima de la Cátedra de Arquitectura y Construcción de Buques, mención Operaciones. Y hoy vamos a hablarles acerca de los elementos estructurales de la proa. El cuerpo de la proa es la zona del buque situada, según el sentido de avance del buque, en la parte delantera y limitada sus estructuras por el mamparo de colisión o del pique de proa. En esta estructura se unirán los costados y fondos mediante una pieza específica denominada roda. Al cuerpo de proa se le puede asignar las siguientes misiones. A. Dar formas geométricas a la viga o casco apropiadas para reducir la resistencia a la marcha del buque. B. Crear comportamiento de protección a las bodegas contra inundaciones producidas por el choque contra objetos o estructuras fijas de tierra. C. Alojar lastres o combustibles. Y D. Ser soporte de los equipos de fondeo. La estructura del cuerpo de proa está formada por las planchas del forro exterior y elementos resistentes de constitución similar a la del resto de la viga o casco, con modificaciones importantes, así como las piezas estructurales, como lo son la roda, la caja de cadena y los escobenes, que, aunque ellos no son resistentes, modifican algunas partes del pique de forma muy relevante. El bulbo de proa. En náutica, el bulbo de proa es una protuberancia bulbosa en la proa del barco, la cual actúa sumergida en el agua. Su función principalmente es la de crear un segundo tren de olas que éste interactúe con el creado por la proa, tratando de hacer coincidir la cresta de uno con el seno de otro, y viceversa, y así, siguiendo la ley de superposición de efectos, reducir la resistencia al avance del buque por formaciones de olas. Ok, cuando nos encontramos navegando, el buque tiene que hacer frente a una serie de resistencias de distintos tipos, y las más generales son resistencia por fricción, que ésta se debe al propio movimiento del casco a través de un fluido viscoso como es el agua, y resistencia por formación de olas. Esta es ocasionada por el efecto hidrodinámico de las olas al entrar en contacto con el casco. Los tipos de bulbos más comunes son los siguientes. Gota de agua, al propio movimiento del casco a través de un fluido viscoso como es el agua, y resistencia por formación de olas. Esta es ocasionada por el efecto hidrodinámico de las olas al entrar en contacto con el casco. Los tipos de bulbos más comunes son los siguientes. Gota de agua. Con mayor volumen en su parte baja, se consideran adecuados para buques con grandes variaciones de calado y formas redondeadas en proa. Peonza. Con un mayor de volumen en su parte alta, los bulbos más comúnmente empleados debido a un buen comportamiento en la mar se suelen usar en buques con condiciones muy diferentes a las de carga y lastre. Elíptico. Es un tipo de bulbo intermedio entre los dos anteriores. Tienen un buen comportamiento en condiciones de mala mar. Oficial, mi nombre es Denis Sucre y continuaré hablando acerca de los elementos estructurales del cuerpo de la proa, específicamente la roda, la cual se define como el elemento de cierre del casco en la proa, estando formadas por piezas que se unirán e identificarán con el forro exterior del buque y elementos de soporte del mismo. Es la prolongación de la quilla en dirección vertical por su parte de proa, de forma recta o curva según el tipo de buque. Su forma de construcción dependerá de dos factores importantes, cuáles son el tamaño del buque y la forma de construcción. Ambos puntos están íntimamente ligados, y aunque no en toda su extensión, se puede decir que la forma de construcción va en función del tamaño del buque. Existen tres tipos de construcción de la roda, los cuales son trabajo frío en planchas, con acero laminado, trabajo en caliente, con acero forjado, o bien por fundición de la pieza entera en un molde al respecto, con acero fundido.
Estos tres tipos de construcción definen estructuras muy distintas e incluso crean soluciones constructivas y de resistencias diferentes. La roda de acero laminado o forjado, cuya construcción es muy similar en ambas, está formada por un conjunto de planchas curvadas y soldadas entre sí, que crean la estructura del forro y una serie de elementos de refuerzos longitudinales, horizontales o transversales, según la zona, dando resistencia al conjunto. Estos elementos de soporte pueden ser asimismo la continuación de lo de la estructura del pique y por lo tanto no tener calidad propia en la zona de la roda. La roda fundida es una pieza con estructura similar a la armada, es decir, con un forro exterior y reforzamientos horizontales y verticales, que se conectarán al resto de la estructura. El escantillón suele ser mayor debido a la baja resistencia del acero fundido frente al acero laminado. En buques pesqueros, por lo general, la roda es similar a una quilla maciza. Consisten en un perfil rectangular o redondo que toman la forma de la estructura y al que sueldan directamente los forros exteriores de los costados, reforzándose mediante los elementos estructurales del pique. Este tipo de roda puede estar combinada con una armada, y así en la parte baja de la carena, que es donde las formas son más finas, sería de tipo macizo, mientras que en la parte alta tomará la forma de teja con su reforzamiento propio. En buques de gran tamaño las rodas serán llenas e incluso dispondrán de bulbo de proa, lo que conllevará a rodas armadas o de acero laminado, ya que fácilmente se le podrá dar forma con la maquinaria de trabajo en el frío de la plancha. En el reforzamiento estará construido por piezas del pique sin existir por lo tanto elementos propios. Esto quiere decir que en estos casos la roda queda limitada a unas formas especiales del forro exterior sin entidades independientes en general. En buques de tamaño mediano podrán existir tanto las rodas armadas como las fundidas, aunque las últimas están cada vez menos utilizadas por la problemática que presentan el modelo y el transporte de piezas tan grandes y estilizadas. Al mismo tiempo que la unión por soldadura de los materiales distintos no tiene la misma eficacia que con acero iguales, lo que hace que uniones en zonas críticas estén debilitadas. Y por último, para los buques pequeños, en general, con eslora inferior a 100 metros, se suele usar casi siempre una roda maciza, y cuando exista quilla maciza, la roda será simplemente la prolongación de la misma. Buenos días, mi nombre es Andreina Robles, pertenezco al grupo número 1 y les vengo a hablar sobre la caja de cadena. La caja de cadena es un compartimiento no resistente situado en la proa para alojar la cadena del ancla. Este compartimiento está formado por 4 mamparos verticales, pudiendo serlo costados y mamparos de colisión, cuando la forma del pique sea muy fina. El fondo estará dividido por una base no estanca con el fin de recoger el agua que transporta la cadena. La caja de cadena suele estar dividida en 2 espacios dependientes para alojar la cadena del ancla de babor y estribor separadas con el fin de evitar el enrollamiento de ambas. La estructura de los mamparos de delimitación de la caja de cadena estará formado por planchas y reforzamientos verticales. Si los elementos están en el interior, se dispondrán de una estructura de protección formada por piezas metálicas, que evitarán la deformación y desgaste de la estructura principal. En caso de que sea exteriores, solo se aumentará los escantillones de las planchas. Encantillones son las guías de construcción de estas planchas de manera uniforme. Estas no serán estancas y el reforzamiento se le dará con perfiles soldados con el vértice hacia afuera, con el fin de protegerlos contra el rozamiento de la cadena. Se amarrará la cadena bien en el fondo o en la parte superior, esto para que se pueda soltar con la cadena. En el interior tendrá un grillete de seguridad, para cuando la tracción sea excesiva, este se rompa. Muchas gracias.
Juan, vengo a hablar sobre el escobén. En náutica, el escobén viene siendo la abertura circular del casco de una embarcación en forma de tubo corto, por donde pasa el cable, cuerda o cadena del ancla. Esta sirve para subir y bajar de la misma. En la fotografía se pueden apreciar ambos extremos del escobén, como lo es la parte interna y externa. En la parte interna podemos ver lo que son los sistemas de baldeos y limpieza de la cadena del ancla. Esta sirve para evitar el ingreso del lodo. Debido al tiempo que dura fondeado, la cadena adhiere mucho lodo. Entonces se evita el ingreso del lodo a la caja de la cadena. Además del escobén, existe otra tubería que enlaza lo que es la caja de la cadena con el cobrastante. Esta lleva por nombre gatera. También se puede apreciar en las imágenes la parte exterior del escobén. En la parte exterior se puede ver que es un canto redondeado o media caña de la misma. Es para facilitar el trabajo de la cadena en el tiempo que el buque dura fondeado o anclado. Además de la estructura anteriormente descrita que se presenta en el cuerpo de proa, también se presenta la estructura de pique, que consiste en una bodega en la parte de proa que aprovechará todos los espacios confinados, el reforzamiento del casco y el mamparo de colisión. En este se presenta el fondo de la quilla, la cual dependerá del número de bodegas y tendrá una quilla vertical de mayor amplitud que generará el paso de las personas que la construyen. También se presentan las varengues o elementos transversales que serán intercostales a la quilla y su construcción similar a la última. En el fondo siempre serán sencillos y de forma ascendente a la roda. En esta también se encontrarán los salpicaderos, los cuales son estructuras de costados que serán similares a la bodega, cuyo mayor reforzamiento transversal formará por bulancarmas o creando anillos resistentes. En estos reforzamientos transversales se pueden completar con buzardas o piezas horizontales que pueden tener una anchura similar a las palmajadas o amplitud reducida a la zona de roda, o formando especies de cubiertas similares y aligerando anillos horizontales que se reciben con el refuerzo de mamparos de colisión. En la estructura de cubiertas serán similares a bodegas sin elementos particulares, interponiéndose de forma una estructura de fondo o costados y cubiertas se suelen disponer de mamparos de aligerado y vertical. Los salpicaderos y los sentidos longitudinales se ocuparán por parte totalmente de crujía, reforzando de esta forma la roda que podrá conectarse así incluso con el mamparo de colisión. En algunas ocasiones existen los llamados vados de aire. El perfil de conectará con las bandas de babor y estribor de forma horizontal sin ser soporte de plancha, situándose según la dirección del plano transversal. Muchas gracias por su atención.